Según el orden, hay quienes piensan que según el orden es Elías que se tiene que manifestar primero. Desean saber qué alegan quienes dicen que es Moisés primero que Elías. También piensan que el primero, Yahushua, no se dejó hacer rey porque es el último quien debía hacerlo, y por tanto alegan que el último no puede ser profeta y rey a la vez. ¿Qué opina usted? ¿Quién dice que no? David era rey y era profeta. ¿De dónde sacan que no puede ser profeta y rey a la vez? Ahora, a pesar de David ser profeta y haber profetizado tanto en los salmos, él tenía también profetas que le servían, como el profeta Eliyahu sería el profeta y sacerdote al lado del rey, como dice en el libro de Zacarías. Entonces eso último sí, no entiendo cuál fue el error o el punto, pero bueno, voy a verlo desde el principio nuevamente. Hay quienes piensan que según el orden es Elías que se tiene que manifestar primero. Ok, eso es porque, similar al pasado, cuando Yahushua vino, ellos estaban esperando que llegara Elías primero, y apareció Elías primero, como había sido profetizado en Malaquías 3, que primero tendría que aparecer Eliyahu para preparar el camino, pero no lo reconocieron. Cuando aparece Yahushua, se transfigura ante ellos y aparece Eliyahu a su lado. Le dicen, pero Yahushua, ¿no era que Eliyahu tenía que aparecer antes que usted? ¿Cómo es que acabamos de ver a Eliyahu y con usted llevamos tiempo de estar? Y Yahushua les dice, no, Eliyahu ya se manifestó, pero no lo reconocieron. Es Yahuanán el Inmersor, si lo pueden recibir. Ya había manifestado él 6 meses antes, había nacido 6 meses antes, había empezado a hablar antes del ministerio de Yahushua HaMashiach, porque estaba preparando el camino como lo había profetizado Isaías, la voz que clama en el desierto, preparad una senda. Pero también Malaquías 3 y Malaquías 4 son claves para este punto. Recuerden que muchas veces en la escritura los reflejos proféticos se manifiestan exactamente como un reflejo en la realidad. Uno se refleja en el espejo y las cosas se ven al revés. Si uno tiene algo escrito en la camisa, se ve en el espejo y está escrito al revés. Entonces, en la primer venida tenía que venir Yahuanán, Eliyahu, Juan el Bautista, a preparar el camino para Mashiach, por muchas razones. Así como primero tuvo que reinar sobre el mundo Heilel, y después vendría Micael. Así como primero nació Esaú y después Jacob. Y otro montón de ejemplos que hay en la escritura. Entonces, así tenía que ser primero, pero después, como en un espejo, se daría el reflejo al contrario, por otro montón de razones que también vemos en la escritura. Uno de esos ejemplos es el hecho de que cuando Yahweh llama a Moshe antes que a Aarón. Moshe ya había sido llamado al ministerio. Cuando va de camino a hacer lo que Yahweh lo mandó, se encuentra con Aarón y se unen a empezar el ministerio. Los dos testigos son representados por Moshe y Aarón. Por eso uno de los dos testigos es el testigo como Moshe. Aarón vendría siendo Eliyahu. En Malaquías 3 dice, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Ese es Yahuanán el Inmersor, Eliyahu, Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo, el cuerpo de Mashiach, el soberano Yahushua, a quien vosotros buscáis. Entonces, primero Juan el Bautista, después Yahushua. Pero el verso sigue, y el malach del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene. Y después dice, ha dicho Yahweh de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Ahí está hablando del ángel del pacto, que es fuego purificador. ¿Quién podrá estar de pie cuando se manifieste? Porque el malach del pacto, como lo vemos en Daniel, el príncipe del pacto, se manifiesta en el puro fin de los tiempos. Entonces aquí Malaquías sigue hablando del tercero que se manifiesta. ¿Y cuál es el orden? Elías, Yahushua el Mesías y el testigo como Moshe, el ángel del pacto. Ese es el orden de los tres que se manifiestan, que también se menciona en Juan 1, cuando le preguntan a Elías, a Yahuanán el Inmersor, quién era él, si Elías, el Mesías o el profeta. Ahora,
como dije, Malaquías 3 revela la venida primero de Yahuanán, después de Yahushua y después del profeta como Moshe. En Malaquías 4 se confirma, puesto que en Malaquías 4 vemos en el verso 4 que dice: acordaos de la ley de Moshe mi siervo, el cual encargué en Joreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Vea que llama Joreb a esa montaña de Sinaí que tiene dos cúspides, como mencioné ahora, igual que el firmamento? Acordaos de la ley, y algo que se me olvidó decir ahora con respecto al firmamento. Recuerden que el firmamento es el trono de Yahweh y la tierra el estrado de sus pies. El sol hace círculos en el norte, círculos en el sur, como rodeando cada pie del Todopoderoso que está sentado sobre el firmamento, en el sentido metafórico, claro está. Acordaos de la ley de Moshe mi siervo, el cual encargué en Joreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Menciona a Moshe primero y dice al pueblo: acuérdense de Moshe. El verso que sigue, de segundo: yo os envío al profeta Eliyahu. Después de mencionar a Moshe, ahora menciona a Eliyahu. Antes que venga el día de Yahweh, que como vimos ahora en el sexto sello decían: ha llegado el gran día. Entonces, antes que llegue el día de Yahweh, antes que se manifieste el milenio, el Shabbat, tiene que haberse manifestado Eliyahu. Pero es mencionado después de haber mencionado a Moshe. Entonces, así como vino Yahuanán y Yahushua, después vendría el testigo como Moshe y llegaría a acompañarlo Eliyahu. Porque a diferencia de la primera vez, Eliyahu, Juan el Bautista, vino para representar el tiempo de la letra, a cerrar el tiempo de la carne. Por eso Yahushua dijo: de los nacidos de mujer no ha nacido ninguno mayor a Juan el Bautista, pero si lo podéis recibir, el más pequeño, bueno, ahí ya le agregué el poder recibir, el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista vino a cerrar el tiempo de la carne, y Yahushua, al ser el postrer Adán, viene a iniciar el tiempo del Espíritu. Entonces, al iniciar el tiempo del Espíritu, ahora se tiene que manifestar el último, con Eliyahu, para que ahora Eliyahu acepte al Mesías y pueda ser parte del reino, al venir nuevamente, puesto que, repito, Juan el Bautista vino a cerrar el tiempo de la carne. Ahora que estamos en el tiempo del Espíritu, tiene que venir a cerrar el tiempo del Espíritu, aceptar a Yahushua para hacerse más elevado de lo que ya era como Juan el Bautista, porque fue el más grande de los nacidos de mujer, pero los del reino, el más pequeño sería más grande que él. Entonces, por eso es que ahora Eliyahu tiene que venir y sujetarse al testigo como Moshe, aceptar la doctrina de Mashiach para no solo enseñarla, sino también para que reciba vida eterna, como Yahweh lo quiere, por supuesto. Entonces, hay otras razones más de por qué todo indica, o bueno, hay muchas cosas en la escritura que indican que sería Moshe y después se le uniría a Eliyahu, puesto que Eliyahu es el profeta de Moshe. Recuerden que en Éxodo hay dos partes donde Yahweh le dice a Moshe: tú serás Elohim y Aarón será tu profeta. Entonces Moshe representa al Todopoderoso en la tierra, testigo como Moshe, la manifestación de Yahweh como el último en la tierra. Eliyahu es su profeta, es su sacerdote. Un momento para ver algo aquí. Recuerden que Yahushua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está en los cielos a la derecha del Padre. El Padre y Yahushua a la derecha. En la tierra estará el último, que es el rey, y Eliyahu a la derecha. Así como Yahushua es el hijo de Yahweh, Eliyahu el hijo espiritual del testigo como Moshe. Así como Yahushua el sacerdocio celestial, Eliyahu el sacerdocio terrenal. Así como Yahushua tiene el sumo sacerdocio, Eliyahu el sacerdocio de guerra, que se vestía igual al sumo sacerdote, curiosamente. Entonces, vamos a ver. En Zacarías 6:13, que es el verso que mencioné ahora, dice: Él edificará el templo de Yahweh, hablando del último, representado por Zorobabel en Zacarías. Él edificará el templo de Yahweh, tendrá estima, se sentará y dominará en su trono, y el Cohen se sentará a su lado. Ese es Eliyahu. Y entre ambos habrá concordia y paz, porque en el pasado solían haber diferencias, problemas.
El rey se desviaba, el sacerdote trataba de que volviera al Padre, o a veces el sacerdote andaba con el enemigo y el rey tratando de servir a Yahweh. Entonces decía la pregunta, hay quienes piensan que según el orden es Elías que se tiene que manifestar primero. Eso lo piensan porque esperan que sea exactamente igual, pero no entienden que Yahushua vino como el postrer Adán, vino, bueno, todo lo que expliqué ahora. Dice, desean saber qué alegan quienes dicen que Moshe primero que Elías. También recuerden que Moshe fue primero que Elías en la historia, así de simple. Moshe fue en Egipto, Elías en el tiempo de los reyes, el tiempo del libro de Reyes. Bueno, sí, había ya reyes acá, por ejemplo. Entonces, en historia se presentó primero Moshe. Moshe representa la Torá, Eliyahu los profetas. Entonces, en libros también está primero. Cuando Yahushua se transfiguró, Moshe se puso a la derecha, Eliyahu a la izquierda. La derecha está primero. Entonces hay muchos factores. Dice después, también piensan que el primero, Yahushua, no se dejó hacer rey porque es el último quien debía hacerlo. Sí, eso lo he explicado yo por acá. Y por tanto alegan que el último no puede ser profeta. Como les digo, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué dicen eso? ¿De dónde sacan que es exclusivo, que un rey no puede ser profeta? No tiene ningún sentido. Como dije, el rey David es profeta. Una de las profecías más claras de Mashiach es Salmo 22, entre otro montón de cosas que dicen los salmos. David es profeta y es rey. Y el último es representado por David mismo, tanto así que en el judaísmo interpretan que es la reencarnación. Entonces es profeta y es rey. De hecho, curiosamente, la misma letra, la letra Nun, que es el nombre de uno de los antepasados del último, así como Yahushua ben Nun, Josué hijo de Nun, Nun, la letra Nun, representa al heredero al trono, o sea, el rey, y también representa al profeta, porque es la primera letra de la palabra profeta, Naví. Dices pues, otra pregunta, ¿podemos llamar Mesías al último? De ser negativo, ¿podría explicarlo por favor? Como he explicado, sí es un término que se aplica, puesto que es llamado ungido. Es ungido al ser rey también. Yahweh lo unge, Yahushua lo unge con la Ruach HaKodesh. Entonces sí es ungido. Ungido es el significado de Mashiach, pero no me gusta utilizarlo mucho para evitar confusión. Recuerden que Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último. Ambos son la manifestación de Yahweh. Ambos por ende son ungidos por la Ruach HaKodesh. Entonces ambos tienen el término Mashiach. Por eso en el judaísmo se le llama Mashiach ben Yahudá, Mashiach ben Yosef. El ungido descendiente de Yahudá, el ungido descendiente de Yosef. Mashiach ben Yahudá, Mashiach ben Yosef. Entonces, sí le llaman Mashiach, pero en la escritura, y como les mencioné ahora, Juan 1, la separación la hacían con 3 títulos. Bueno, un nombre y 2 títulos. Elías, el Mesías y el profeta. Esos son los títulos que se utilizaban y son los que me gusta utilizar porque, repito, son los que quedan así más claros, más simples y como se pueden ver en Juan 1. Entonces se podría ver también como espíritu de verdad, espíritu de profecía, primero y último. Por eso es el que viene a dar testimonio, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach. Por eso el testigo es el profeta. Dice, pues entiendo que siendo la manifestación de Yahweh debería llamarse el Mesías. Sí, como le digo, pues sí, no está mal, no es pecado, pero para evitar confusión y contienda con aquellos que no entienden lo del último, pues simplemente llamarlo profeta.